Volví a casa porque había olvidado los documentos del banco en mi escritorio. Era una tarde cualquiera de martes, esa rutina que había mantenido durante décadas como presidenta de mi propia empresa. Nunca imaginé que ese simple olvido cambiaría mi vida para siempre y me haría descubrir que mi propio hijo planeaba quedarse con mi fortuna de $100 millones. Al subir las escaleras hacia mi oficina personal, escuché voces provenientes del despacho principal. Reconocí inmediatamente la voz de Emiliano, mi único hijo, hablando por teléfono. Sus palabras me helaron la sangre. Sí, todo está listo. En una semana más tendré el control total de la empresa. La vieja ni siquiera se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Me quedé paralizada en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. ¿La vieja? ¿Se refería a mí? ¿Su propia madre que le había dado todo en la vida? Mis piernas temblaron mientras me acercaba silenciosamente a la puerta entreabierta. Los documentos están perfectos, continuó Emiliano con una frialdad que jamás le había conocido. He estado trabajando en esto durante meses. Ella confía tanto en mí que ni siquiera revisa lo que firma. Mañana le llevaré los últimos papeles y será mía. Todo será mío. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante 68 años había construido mi vida con principios sólidos, trabajo honesto y amor incondicional hacia mi familia. Emiliano era mi orgullo, mi heredero natural, el hijo al que había formado para continuar mi legado. Pero ahí estaba, conspirando contra la mujer que le había dado la vida. No te preocupes, siguió hablando mientras yo contenía las lágrimas. Ella nunca sospechará nada. Siempre ha sido demasiado confiada, demasiado buena. Esa será su perdición y mi fortuna. Retrocedí lentamente, paso a paso, hasta llegar a la entrada principal. Mis manos temblaban mientras tomaba las llaves del auto. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba pensar con claridad. En el espejo retrovisor vi mi rostro pálido, mis ojos llenos de una tristeza que no sabía cómo procesar. Durante el camino a casa, mi mente era un torbellino de emociones. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo mi adorado hijo se había convertido en un extraño? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta traición mientras yo creía que estaba formándolo como mi sucesor? Recordé todas las veces que había firmado documentos sin leerlos completamente, confiando ciegamente en él. Recordé las sonrisas falsas, los besos en la frente que ahora me parecían calculados, fríos. Todo había sido una mentira, una actuación perfecta para engañar a su propia madre. Al llegar a mi casa, me senté en el sofá de la sala donde tantas veces habíamos compartido momentos felices en familia. Las fotografías en las paredes mostraban a un niño sonriente que creció hasta convertirse en el hombre que ahora planeaba destruirme. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Qué había hecho mal para merecer esta traición? Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, algo comenzó a despertar en mi interior. Una fuerza que no sentía desde hacía años. Una determinación que había usado para construir mi imperio desde cero. Si Emiliano creía que era solo una vieja confiada, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Mi historia comenzó hace 4 décadas, cuando era una mujer joven con más sueños que dinero. Trabajé día y noche para construir mi empresa textil desde un pequeño taller en mi garaje. Cada peso que gané fue producto de mi esfuerzo, mi visión y mi inquebrantable determinación. Nunca pedí favores. Nunca busqué atajos. Solo trabajo honesto y perseverancia. Cuando Emiliano nació, prometí darle todo lo que yo no había tenido: educación, oportunidades, amor incondicional. Lo envié a las mejores escuelas, le pagué universidad en el extranjero, lo traje a trabajar conmigo para que aprendiera el negocio desde abajo. Pensé que estaba criando a mi sucesor, a alguien que valoraría el sacrificio que había hecho por él. Durante años fue el hijo perfecto. Inteligente, carismático, aparentemente dedicado. Todos mis amigos me envidiaban por tener un hijo tan maravilloso. «¡Qué suerte tienes, Dolores!», me decían. «Emiliano es un tesoro». Y yo me sentía la madre más orgullosa del mundo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando, recordando, analizando cada detalle de los últimos meses. Mañana comenzaría mi propia investigación, pero por ahora tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que ser tan buena actriz como él había sido conmigo. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo: no sería víctima de mi propio hijo.
La mañana siguiente desperté con una extraña sensación de calma. Había llorado toda la noche, pero ahora mi mente estaba clara como el cristal. Preparé mi café como siempre, me vestí con mi traje rojo favorito y me dirigí a la oficina como si fuera un día normal. Pero por dentro, todo había cambiado para siempre. Durante 40 años había construido mi rutina perfecta. Llegaba a la empresa a las 7 de la mañana, revisaba los reportes financieros, atendía reuniones con clientes y supervisaba cada detalle de la operación. Mi empresa textil había crecido desde un pequeño taller hasta convertirse en una corporación de $100 millones. Cada máquina, cada contrato, cada empleado era resultado de mi dedicación absoluta. Recordé mis inicios, cuando trabajaba 18 horas diarias para conseguir mi primer gran cliente. Tenía las manos ásperas de tanto manejar telas, los ojos cansados de revisar números hasta altas horas. Pero tenía un sueño: construir algo duradero, algo que pudiera dejar como legado a mi familia. Mi matrimonio con Fernando había sido sólido durante 30 años, hasta que una enfermedad se lo llevó hace una década. Éramos el equipo perfecto, él manejaba las finanzas, yo dirigía la producción. Cuando murió, pensé que no podría continuar sola, pero Emiliano estaba ahí, aparentemente dispuesto a apoyarme y aprender el negocio familiar. «Mamá, no te preocupes», me había dicho entonces. «Yo estaré contigo. Aprenderé todo lo que necesites saber. Esta empresa es nuestro legado familiar». Sus palabras me habían consolado tanto en aquellos momentos de dolor. Ahora entendía que había estado calculando desde el principio. Durante los últimos 10 años, Emiliano había estado a mi lado en cada decisión importante. Gradualmente le fui dando más responsabilidades. Primero el manejo de algunos proveedores, luego la supervisión de producción, finalmente acceso a las cuentas principales. Pensé que lo estaba preparando para ser mi sucesor natural. Qué ingenua había sido. Mi vida personal también parecía perfecta. Tenía mi grupo de amigas con las que jugaba cartas los jueves, mi rutina de ejercicios en el gimnasio, mis cenas familiares dominicales donde Emiliano venía con diferentes novias. Siempre me presentaba como la mejor madre del mundo y yo me sentía orgullosa de haber criado a un hijo tan considerado. Los fines de semana visitábamos juntos a proveedores importantes o asistíamos a eventos de la industria. «Mira, mamá», me decía señalando a otros empresarios, «algún día seremos más grandes que todos ellos». Yo creía que hablaba de nosotros como equipo, como familia. Ahora sabía que solo pensaba en él mismo. Incluso mis empleados lo adoraban. Cecilia, mi secretaria de confianza durante 15 años, siempre me comentaba lo afortunada que era de tener un hijo tan dedicado. «Don Emiliano es tan respetuoso, tan inteligente», me decía. «Usted debe estar muy orgullosa, señora Dolores». Y yo asentía, sintiendo que efectivamente era la mujer más bendecida del mundo. Mis tardes libres las dedicaba a mi jardín, cultivando rosas y geranios que llenaban mi casa de color y fragancia. Era mi momento de paz, mi espacio para reflexionar sobre las bendiciones de mi vida. Pensaba en el futuro, imaginando cómo sería cuando Emiliano tomara completamente las riendas de la empresa y yo pudiera disfrutar más de mi jubilación. También tenía mis pequeños placeres: cenas con Raquel, mi mejor amiga desde la juventud, noches de teatro, viajes ocasionales a visitar a mis primas en el interior. Una vida sencilla pero plena, construida sobre la base de valores sólidos y trabajo honesto. Los domingos por la mañana asistía a misa en la iglesia donde me había casado con Fernando. Allí oraba por mi familia, por mi empresa, por todos mis empleados. Pedía a Dios que bendijera a Emiliano y le diera sabiduría para manejar algún día el negocio que tanto me había costado construir. Qué irónico resulta ahora recordar esas oraciones. Mi casa era mi refugio. Cada mueble, cada cuadro, cada planta tenía una historia. Era el lugar donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había celebrado cada triunfo de mi empresa. Pensé que sería también el lugar donde vería crecer a mis nietos y donde pasaría mis últimos años rodeada del amor de mi familia. Pero esa mañana, mientras preparaba mi desayuno habitual y revisaba los periódicos, sabía que mi vida perfecta había sido una ilusión. Todo lo que creía sólido se estaba desmoronando. Sin embargo, algo en mi interior se había endurecido durante la noche. La mujer que había construido un imperio desde cero no se dejaría vencer por la traición de su propio hijo. Llegué a la oficina fingiendo normalidad, pero mi corazón latía como un tambor de guerra.
Saludé a todos mis empleados con la sonrisa de siempre, revisé los reportes matutinos y atendí las llamadas de rutina. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba alerta, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de la conspiración que se desarrollaba bajo mis narices. Emiliano llegó puntual como siempre, con su traje impecable y esa sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora me helaba la sangre. «Buenos días, mamá», me dijo besándome la frente con la misma ternura de siempre. «¿Cómo amaneciste?». Su actuación era perfecta, tan natural que por un momento dudé de lo que había escuchado el día anterior. «Muy bien, hijo», respondí manteniendo mi tono maternal habitual. «¿Tienes los reportes de ventas que me prometiste?». Observé cuidadosamente su expresión, buscando cualquier indicio de nerviosismo o culpabilidad. Pero él mantuvo su compostura con la maestría de un actor consumado. «Por supuesto, mamá. De hecho, tengo algunos documentos importantes que necesito que revises y firmes. Son contratos nuevos que nos van a dar mucha más rentabilidad». Sus palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma. ¿Serían estos los documentos de los que había hablado por teléfono? ¿Los papeles que me harían perder todo lo que había construido? Durante la mañana observé cada uno de sus movimientos con ojos nuevos. La forma en que hablaba con los empleados, cómo revisaba los archivos, sus llamadas telefónicas. Todo parecía normal en la superficie, pero yo sabía que había una serpiente escondida detrás de esa fachada perfecta. Noté cosas que antes pasaban desapercibidas, cómo bajaba la voz cuando hablaba por teléfono, cómo evitaba dejar documentos importantes en su escritorio cuando salía de la oficina, cómo sus ojos se desviaban cuando le hacía preguntas específicas sobre ciertos contratos. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que estaba comenzando a armar. A media mañana, Cecilia se acercó a mi escritorio con una expresión ligeramente preocupada. «Señora Dolores, he notado que el señor Emiliano ha estado pidiendo copias de muchos documentos financieros. Dice que es para una auditoría interna, pero nunca antes habíamos hecho una auditoría sin consultarlo con usted primero». Sus palabras me confirmaron que mis sospechas no eran infundadas. «¿Qué tipo de documentos ha estado pidiendo?», le pregunté tratando de mantener un tono casual. «Principalmente estados financieros, contratos con proveedores principales y los documentos de constitución de la empresa», respondió Cecilia con evidente confusión. «Gracias por decírmelo, Cecilia. Probablemente se trata de un proyecto especial que tiene en mente», mentí para tranquilizarla. Pero por dentro, mi alarma se intensificaba. Emiliano estaba recopilando información crucial sobre la empresa, información que necesitaría para ejecutar su plan de apoderarse de todo. A la hora del almuerzo, Emiliano se acercó a mi escritorio con una carpeta roja en las manos. «Mamá, aquí están esos documentos de los que te hablé. Son un poco técnicos, pero básicamente son contratos que nos van a asegurar el futuro de la empresa». Mi estómago se contrajo. Esta era la trampa, el momento crucial de su plan. Tomé la carpeta con manos aparentemente tranquilas, pero mis dedos temblaban ligeramente. «Déjame revisarlos con calma, hijo. Ya sabes que me gusta leer todo antes de firmar». Vi un destello de impaciencia en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló con otra de sus sonrisas encantadoras. «Por supuesto, mamá. Tómate todo el tiempo que necesites. Aunque te aseguro que todo está perfecto. Nuestro abogado ya los revisó y dice que son muy beneficiosos para nosotros». La forma en que dijo nosotros me dio náuseas. Ya no había nosotros. Para él, solo existía su propio beneficio. «¿Cuál abogado los revisó?», pregunté con aparente curiosidad. «Adrián». Emiliano negó con la cabeza rápidamente. «No, contraté a un especialista en derecho corporativo. Adrián es muy bueno, pero estos son asuntos muy específicos que requieren experiencia especializada». Otra mentira. Adrián había manejado todos nuestros asuntos legales durante décadas. Esa tarde, encerrada en mi oficina, abrí la carpeta con el corazón en la garganta. Los documentos parecían legales y profesionales, llenos de términos técnicos que habrían confundido a cualquier persona sin conocimientos jurídicos. Pero yo había aprendido a leer contratos durante 4 décadas de negocio, y algo no cuadraba. Las cláusulas estaban redactadas de manera confusa, con referencias cruzadas que hacían difícil entender el verdadero alcance de lo que estaba firmando. Había secciones que hablaban de optimización de la estructura corporativa y modernización de la gestión ejecutiva,
frases que sonaban beneficiosas pero que escondían implicaciones más profundas. Llamé discretamente a Adrián, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Adrián, necesito que vengas a mi oficina urgentemente, pero sin que nadie se entere. Es muy importante. Su voz reflejó preocupación inmediata. Dolores, ¿está todo bien? Tu voz suena extraña. Le aseguré que hablaríamos en persona. Cuando Adrián llegó por la entrada trasera de la empresa, le mostré los documentos sin revelar completamente mis sospechas. Quería una opinión objetiva antes de confirmar mis peores temores. Lo vi fruncir el ceño mientras leía, y su expresión se fue endureciendo página tras página. Dolores, estos documentos son extremadamente peligrosos, me dijo finalmente con voz grave. Si firmas esto, estarías transfiriendo efectivamente el control total de tu empresa a Emiliano. Legalmente, te convertirías en una empleada más de tu propia compañía. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Pero aquí dice que son contratos de asociación para expandir el negocio, le dije señalando uno de los párrafos más confusos del documento. Adrián negó con la cabeza gravemente. Eso es solo una fachada legal muy bien construida. En realidad, estos documentos le dan a tu hijo poder absoluto sobre todas las decisiones, todas las cuentas, todos los activos. Mi mundo se desplomó completamente en ese momento. No era solo una sospecha o una paranoia de madre sobreprotectora. Era real. Mi propio hijo estaba tratando de robarme todo lo que había construido con tanto sacrificio durante 4 décadas de trabajo incansable. Esa noche llegué a casa con el alma destrozada y la mente llena de preguntas tortuosas. Me serví una copa de vino tinto y me senté en el sillón donde tantas veces había leído cuentos a Emiliano cuando era pequeño. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo adorado se había convertido en mi enemigo? Comencé a repasar cada detalle de los últimos años bajo una nueva perspectiva, y lo que descubrí me aterrorizó. Todas esas veces que Emiliano me había sugerido cambios en la empresa, todas esas modificaciones para modernizar la gestión, todos esos nuevos procedimientos que había implementado gradualmente. Ahora entendía que habían sido pasos calculados hacia este momento. Recordé cuando me había convencido de darle acceso a las cuentas principales. Mamá, necesitas descansar más. Déjame manejar los pagos rutinarios para que puedas concentrarte en las decisiones estratégicas importantes. Había sonado tan considerado, tan preocupado por mi bienestar. Pero ahora veía la manipulación detrás de esas palabras. También recordé cuando había insistido en cambiar algunos proveedores. Estos nuevos proveedores nos ofrecen mejores condiciones. Mamá, es importante mantener la empresa competitiva. Yo había confiado en su criterio, pensando que estaba demostrando iniciativa empresarial. Pero probablemente había estado estableciendo alianzas que lo beneficiarían cuando tomara el control. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras recordaba momentos que antes me llenaban de orgullo maternal. Cuando graduó de la universidad con honores, cuando me dijo que quería trabajar en la empresa familiar, cuando me aseguró que su único deseo era continuar mi legado. Todo había sido una mentira perfectamente orquestada. ¿Desde cuándo había estado planeando esto? ¿Desde que era adolescente? ¿Desde que comenzó a trabajar conmigo? ¿O había sido una decisión reciente motivada por la impaciencia de esperar su herencia natural? No podía dejar de preguntarme si alguna vez me había amado realmente o si siempre había visto en mí únicamente una fuente de riqueza. Pensé en Fernando, mi difunto esposo, y en cómo se sentiría si supiera lo que estaba pasando. Él había adorado a Emiliano, había estado tan orgulloso de nuestro hijo. Ese niño va a ser alguien importante algún día, me decía siempre. Tiene la inteligencia de su madre y la determinación de la familia. Qué irónico que esa inteligencia ahora se usara contra mí. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde teníamos fotos familiares pegadas en el refrigerador. Allí estaba Emiliano a los 5 años, sonriendo sin dientes después de una caída en bicicleta. A los 10 años, recibiendo un premio en la escuela. A los 15, en su graduación de secundaria. A los 22, en su boda que duró apenas 2 años. Cada foto contaba una historia de amor maternal incondicional. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Le había dado todo tan fácilmente que nunca aprendió a valorar el esfuerzo? Recordé todas las veces que había pagado sus deudas sin preguntar,
todas las veces que había justificado sus errores ante otros, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías propias. Cuando tenía 25 años y su primer matrimonio fracasó, yo lo consolé y le aseguré que siempre tendría un lugar en la empresa familiar. Cuando a los 30 tuvo problemas financieros por malas inversiones personales, yo cubrí sus pérdidas sin reproches. Cuando a los 35 quiso comprar una casa más grande, yo le adelanté dinero de su futura herencia. Tal vez había sido precisamente esa generosidad lo que había creado a este monstruo. Al darle todo sin pedirle nada a cambio, había alimentado un sentido de derecho que ahora se manifestaba como traición. Había creado a alguien que creía merecer todo sin haber trabajado realmente por nada. Pero mientras más lo pensaba, más se fortalecía algo dentro de mí. La misma determinación que me había llevado de un pequeño taller a una empresa multimillonaria comenzó a despertar nuevamente. Si Emiliano creía que era una vieja indefensa a la que podía manipular fácilmente, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Me dirigí a mi estudio personal y saqué todos los documentos importantes que guardaba en mi caja fuerte personal. Estados financieros, escrituras de propiedades, pólizas de seguros, certificados de inversiones. Necesitaba entender exactamente qué estaba en riesgo y qué podía hacer para protegerlo. Mientras revisaba documento tras documento, me di cuenta de que mi situación no era tan desesperada como había pensado inicialmente. Aunque Emiliano tenía acceso a muchas cuentas operativas de la empresa, yo seguía siendo la única propietaria legal de los activos más importantes. Todavía tenía cartas por jugar en esta partida. La empresa estaba valorada en $100 millones, pero también tenía propiedades personales, inversiones separadas y cuentas que Emiliano desconocía por completo. Había sido cuidadosa durante décadas de mantener cierta diversificación financiera, precisamente para protegerme en situaciones imprevistas. Nunca imaginé que la amenaza vendría de mi propia familia. Esa madrugada, mientras el resto del mundo dormía, comencé a trazar mi propio plan. Si mi hijo quería jugar sucio, descubriría que su madre había aprendido a ser mucho más astuta de lo que él imaginaba. La mujer que había construido un imperio desde cero no se dejaría destruir por la traición de nadie, ni siquiera de su propio hijo. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir una lista de acciones que debía tomar inmediatamente. Primero, necesitaba proteger mis activos más valiosos. Segundo, debía reunir evidencia de la conspiración de Emiliano. Tercero, tenía que encontrar aliados de confianza que me ayudaran en esta batalla. Y finalmente, debía planear mi contraataque. Al amanecer, había tomado la decisión más difícil de mi vida. Mi hijo había elegido ser mi enemigo, y yo no tenía otra opción que tratarlo como tal. Al día siguiente llegué a la oficina más temprano que nunca. Eran las 6 de la mañana y el edificio estaba completamente vacío. Necesitaba tiempo para investigar sin levantar sospechas. Mi primer objetivo era revisar todos los movimientos bancarios recientes y buscar cualquier anomalía que pudiera indicar la magnitud de la conspiración de Emiliano. Me dirigí directamente a mi computadora y accedí a los sistemas bancarios de la empresa. Lo que encontré me dejó sin aliento. Durante los últimos 6 meses, Emiliano había estado haciendo transferencias pequeñas pero constantes a cuentas que yo desconocía. Cantidades aparentemente insignificantes de $5,000, $10,000, que pasarían desapercibidas en una empresa de nuestro tamaño. Pero cuando sumé todas esas transferencias, el total ascendía a más de $200,000. Mi propio hijo me había estado robando gradualmente, preparando el terreno para su golpe final. Cada transferencia estaba justificada con conceptos vagos como gastos operativos adicionales o pagos a consultores externos. Imprimí todos los comprobantes y los guardé en una carpeta especial. Esta sería mi primera evidencia. Pero necesitaba más información antes de actuar. Si iba a enfrentar a Emiliano, tenía que estar completamente preparada con pruebas irrefutables de su traición. A las 7 llegó Cecilia, sorprendida de encontrarme ya trabajando. Buenos días, señora Dolores. ¿Todo está bien? Es muy temprano, incluso para usted. Le sonreí con naturalidad, aunque por dentro mi corazón latía aceleradamente. Solo quería adelantar algunos asuntos importantes. Cecilia, ¿podrías traerme todos los contratos que Emiliano ha firmado en los últimos 3 meses? Cecilia asintió sin hacer más preguntas, pero pude ver curiosidad en sus ojos. Durante 15 años había sido una empleada leal y discreta, y sabía cuando algo inusual estaba ocurriendo. Media hora después,
Regresó con una pila considerable de documentos. Mientras revisaba cada contrato, encontré más evidencias perturbadoras. Emiliano había estado cambiando términos de acuerdos importantes, modificando cláusulas que beneficiaban a la empresa y reemplazándolas por otras que, aparentemente, le darían más control personal sobre ciertas operaciones. Había renegociado contratos con 3 de nuestros proveedores principales, incluyendo cláusulas que establecían que cualquier disputa sería manejada directamente por él como representante autorizado de la empresa. También había firmado un acuerdo con una empresa de consultoría que yo jamás había autorizado, pagando honorarios mensuales exorbitantes por servicios que no podía identificar claramente. A las 8:30 llegó Emiliano, con su sonrisa habitual y su actitud relajada. «Buenos días, mamá. Veo que madrugaste hoy». Lo observé cuidadosamente, buscando cualquier signo de nerviosismo, pero su actuación seguía siendo impecable. «Sí, tenía algunos asuntos que revisar», respondí manteniendo un tono casual. «Por cierto, Cecilia me trajo algunos contratos que firmaste recientemente. ¿Podrías explicarme sobre este acuerdo con consultores estratégicos asociados? No recuerdo haber autorizado esta contratación». Vi un destello fugaz de alarma en sus ojos, pero rápidamente se recuperó. «Ah, sí. Es una empresa especializada en optimización de procesos. Pensé que sería bueno obtener una perspectiva externa sobre nuestras operaciones. Los honorarios son mínimos comparados con los beneficios que podrían generar». «¿Cuánto estamos pagando exactamente?», pregunté fingiendo curiosidad casual. $15,000 mensuales, respondió tratando de sonar despreocupado. «Pero te aseguro que van a ayudarnos a identificar áreas de mejora que podrían ahorrarnos mucho más que eso». $15,000 mensuales por servicios fantasma. Era evidente que este dinero iba directamente a sus bolsillos a través de una empresa fachada. Asentí como si la explicación me pareciera razonable, pero por dentro hervía de indignación. Durante el resto de la mañana, continué mi investigación silenciosa. Llamé discretamente a nuestro banco principal y solicité una reunión urgente con el gerente de cuentas empresariales. Necesitaba entender exactamente qué nivel de acceso tenía Emiliano a nuestras cuentas y cómo podía limitarlo sin que se diera cuenta inmediatamente. También contacté a Raquel, mi mejor amiga desde hace décadas. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba a alguien de confianza absoluta en quien apoyarme. «Raquel, necesito verte urgentemente. ¿Podemos almorzar hoy? Es muy importante». Su voz reflejó preocupación inmediata. «Por supuesto, Dolores. ¿Está todo bien?». A la hora del almuerzo, me reuní con Raquel en un pequeño restaurante lejos de la oficina. Durante 30 años habíamos compartido secretos, alegrías y tristezas. Si había alguien en quien podía confiar completamente, era ella. Cuando le conté lo que había descubierto, su rostro reflejó el mismo shock que yo había sentido. «No puedo creerlo, Dolores. Emiliano siempre me pareció tan devoto contigo. ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste?». Le mostré algunos de los documentos que había encontrado, y su expresión se endureció progresivamente. «Esto es terrible», murmuró mientras revisaba las transferencias bancarias. «Pero tienes que ser muy cuidadosa en cómo manejas esta situación. Si él sospecha que conoce sus planes, podría acelerar su cronograma y hacer algo desesperado». Raquel tenía razón. Necesitaba ser estratégica y paciente. No podía confrontar a Emiliano hasta estar completamente preparada. Por ahora, debía continuar fingiendo ignorancia mientras reunía más evidencias y protegía mis activos más importantes. Esa tarde, cuando regresé a la oficina, encontré a Emiliano hablando en voz baja por teléfono en su oficina. Me acerqué silenciosamente y alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. «Todo va según el plan, esta semana debería estar listo, la vieja no sospecha nada». Esta vez no sentí dolor, sino una furia fría y calculadora. Mi propio hijo me estaba llamando la vieja nuevamente, confirmando que su desprecio hacia mí era real y profundo. Pero su arrogancia sería su perdición. Creía que era más inteligente que su madre, pero estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Esa misma tarde tomé la decisión más importante de mi vida. No podía seguir siendo víctima pasiva de la traición de mi hijo. Era hora de actuar con la misma determinación que había usado para construir mi imperio. Mi primera llamada fue a Adrián, pero esta vez con un propósito completamente diferente. «Adrián,
Necesito que vengas a mi casa esta noche. Trae todos los documentos legales que necesitemos para transferir mis activos principales a cuentas de protección. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda para ejecutarlo correctamente. Su voz reflejó sorpresa, pero accedió inmediatamente. Conocía mi carácter lo suficiente para saber que cuando tomaba una decisión, era definitiva. A las 7 de la noche, Adrián llegó a mi casa con un maletín lleno de documentos legales. Durante las siguientes 3 horas, trabajamos meticulosamente en la reestructuración de mis activos personales y empresariales. Si Emiliano quería jugar con documentos fraudulentos, descubriría que su madre podía ser mucho más astuta en el juego legal. Dolores, esto es muy drástico, me advirtió Adrián mientras revisábamos los papeles. Una vez que hagas estas transferencias, será muy difícil revertirlas rápidamente. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto? Mi respuesta fue firme y sin dudas. Adrián, mi hijo planea robarme todo lo que he construido. No tengo otra opción que protegerme. Firmé documento tras documento, transfiriendo la mayoría de mis activos personales a un fideicomiso de protección, moviendo inversiones a cuentas offshore legales, y estableciendo una nueva estructura corporativa que limitaría severamente el acceso de Emiliano a los recursos de la empresa. El proceso incluía transferir mis propiedades personales, mis cuentas de inversión privadas, y establecer un nuevo banco principal para las operaciones más importantes de la empresa. Emiliano seguiría teniendo acceso a las cuentas operativas diarias, pero los activos realmente valiosos estarían completamente fuera de su alcance. También necesito que investigues discretamente a esa empresa de consultoría que mencioné, le pedí a Adrián. Consultores Estratégicos Asociados. Tengo la sospecha de que es una empresa fantasma que Emiliano está usando para desviar dinero de la compañía. Adrián tomó nota y prometió tener un reporte completo en 48 horas. Su red de contactos en el mundo legal le permitiría rastrear cualquier conexión entre esa empresa y mi hijo. Durante los siguientes 3 días, mantuve una actuación perfecta en la oficina. Llegaba a mi hora habitual, atendía mis responsabilidades normales, y trataba a Emiliano con la misma calidez maternal de siempre. Pero por las noches, trabajaba incansablemente en mi contraataque. Contacté discretamente a mis clientes más importantes para asegurarme de que cualquier cambio en los contratos pasara por mi aprobación personal. También hablé con nuestros proveedores principales para alertarlos sutilmente sobre posibles irregularidades en futuras negociaciones. El miércoles por la mañana, Adrián llegó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Consultores Estratégicos Asociados es efectivamente una empresa fantasma registrada hace 6 meses. El único propietario registrado es una sociedad anónima que, después de investigar, está controlada indirectamente por Emiliano. ¿Cuánto dinero ha desviado a través de esa empresa?, pregunté sintiendo como mi indignación crecía. Basándome en los pagos que he podido rastrear, aproximadamente $90,000 en los últimos 6 meses. Pero probablemente hay más transferencias que aún no hemos descubierto. $90,000 robados de su propia madre mientras fingía amarla y respetarla. Cada revelación era como una puñalada en el corazón, pero también fortalecía mi determinación de hacer justicia. Hay algo más, Dolores, continuó Adrián con expresión grave. Durante mi investigación, descubrí que Emiliano ha estado consultando con otros abogados sobre procedimientos de declaración de incapacidad mental. Aparentemente, ha estado explorando la posibilidad de que te declaren incompetente para manejar tus propios asuntos. Esa revelación me dejó sin palabras. No solo quería robar mi empresa, sino que había considerado la posibilidad de hacerme declarar mentalmente incompetente para acelerar el proceso. La crueldad y la frialdad de su plan superaban todo lo que había imaginado. ¿Qué tan avanzado está en ese proceso?, pregunté con voz temblorosa. Afortunadamente, solo fueron consultas iniciales. Pero demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir lo que quiere. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa recordando cada momento feliz que había compartido con Emiliano. La habitación que había sido su cuarto de niño, el patio donde había aprendido a montar bicicleta, la cocina donde habíamos preparado juntos su postre favorito para cada cumpleaños. ¿Cómo era posible que ese niño dulce se hubiera convertido en alguien capaz de considerar hacerme declarar demente para robar mi patrimonio? ¿En qué momento había perdido completamente su humanidad y su amor filial? Pero mientras más lo pensaba, más clara se volvía mi determinación.
Si Emiliano había decidido destruir nuestra relación familiar en nombre de la codicia, yo tenía que estar preparada para enfrentarlo con la misma frialdad que él estaba usando contra mí. El jueves por la mañana, Emiliano llegó a la oficina con los documentos fraudulentos que quería que firmara. Mamá, ¿ya revisaste esos contratos? Necesitamos firmarlos hoy para no perder la oportunidad. Su urgencia era evidente, y pude ver ansiedad en sus ojos por primera vez. Sí, los revisé cuidadosamente, respondí manteniendo mi tono maternal habitual. Pero tengo algunas preguntas sobre ciertas cláusulas. ¿Podrías explicarme exactamente qué implica esta sección sobre transferencia de autoridad ejecutiva? Vi cómo su mandíbula se tensó ligeramente, aunque trató de mantener su compostura. Es solo una formalidad legal, mamá. Básicamente establece procedimientos más eficientes para la toma de decisiones diarias. Nada de qué preocuparse. Entiendo, dije fingiendo estar convencida. Pero prefiero que Adrián revise estos documentos antes de firmarlos. Ya sabes que siempre consulto con él antes de firmar contratos importantes. La expresión de pánico que cruzó por su rostro fue tan evidente que casi me hizo sonreír. Pero mamá, estos abogados especializados ya los revisaron. No necesitamos una segunda opinión. Además, la oferta expira hoy. Hijo, he manejado esta empresa durante 40 años precisamente porque nunca tomo decisiones apresuradas, respondí con firmeza. Un día más de espera no va a cambiar nada importante. Esa tarde, mientras Emiliano salía temprano de la oficina visiblemente frustrado, supe que había llegado el momento de preparar mi confrontación final. El viernes por la mañana llegué a la oficina con una sensación extraña de calma antes de la tormenta. Sabía que ese día todo cambiaría para siempre. Durante toda la semana había estado preparando mi confrontación, reuniendo evidencias y protegiendo mis activos. Ahora era el momento de enfrentar a mi hijo y revelar que conocía cada detalle de su traición. Emiliano llegó visiblemente nervioso, algo que confirmó mis sospechas de que su plan tenía un cronograma específico. Buenos días, mamá. Me saludó con menos entusiasmo que de costumbre. ¿Pudiste hablar con Adrián sobre esos documentos? Realmente necesitamos resolverlo hoy. De hecho, sí hablé con él, respondí manteniendo un tono neutral. ¿Por qué no vienes a mi oficina en una hora? Tenemos mucho de qué hablar. Vi cómo tragó saliva nerviosamente, pero asintió tratando de mantener su compostura. Durante esa hora, preparé meticulosamente todo lo que necesitaba para la confrontación. Los estados bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas, los contratos falsos, la evidencia de la empresa fantasma y los documentos que probaban su intento de robar mi empresa. También tenía una grabadora discreta para documentar su confesión. A las 10 en punto, Emiliano entró a mi oficina con los documentos fraudulentos en la mano. ¿Qué te dijo Adrián?, preguntó inmediatamente, sin siquiera sentarse. Su ansiedad era palpable. Siéntate. Emiliano. Tenemos que hablar de muchas cosas, le dije señalando la silla frente a mi escritorio. Pero primero, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Me amas realmente como tu madre, o solo me ves como una fuente de dinero? Su expresión cambió inmediatamente. Pude ver cómo calculaba mentalmente qué respuesta sería más conveniente. Por supuesto que te amo, mamá. Eres lo más importante en mi vida. ¿Por qué me preguntas algo así? Porque encontré esto, dije colocando sobre el escritorio los comprobantes de las transferencias fraudulentas. $200,000 que has estado robando de la empresa durante los últimos 6 meses. ¿Podrías explicarme qué es esto? El color se desvaneció completamente de su rostro. Durante varios segundos permaneció en silencio, mirando los documentos como si fueran una serpiente venenosa. Finalmente, trató de recuperar su compostura con una sonrisa forzada. Mamá, esto es un malentendido. Esas transferencias eran para inversiones estratégicas que iban a beneficiar a la empresa. Iba a explicártelo todo una vez que los proyectos estuvieran confirmados. Inversiones estratégicas, repetí con sarcasmo. ¿Como consultores estratégicos asociados? La empresa fantasma que creaste para robar dinero de tu propia madre. Su última defensa se desplomó y finalmente vi algo de verdad en sus ojos. Pánico puro. También sé sobre estos documentos fraudulentos que quieres que firme. Continué colocando los contratos sobre la mesa.
Adrián me explicó exactamente lo que harían: transferirte el control total de mi empresa dejándome sin nada. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? Emiliano permaneció en silencio durante largos minutos, pero pude ver cómo su cerebro trabajaba febrilmente buscando una estrategia de escape. Finalmente, decidió cambiar de táctica completamente. Está bien, mamá. Tienes razón, dijo con una voz que de repente sonó fría y calculadora. Sí, he estado planeando esto. Pero no porque no te ame, sino porque necesito asegurar mi futuro. Tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu oportunidad de brillar. Ahora es mi momento. Su honestidad brutal me golpeó como una bofetada, pero al mismo tiempo confirmó lo que ya sabía. ¿Y creíste que podías engañarme? Que era una vieja estúpida que firmaría cualquier papel que me pusieras enfrente. Francamente, sí, respondió con una sonrisa cruel que jamás le había visto. Durante años has firmado todo lo que te he puesto enfrente sin siquiera leerlo. Pensé que esta vez sería igual. Pero aparentemente subestimé tu paranoia de vejez. No es paranoia cuando alguien realmente está tratando de destruirte, repliqué sintiendo como mi propia frialdad crecía para igualar la suya. Dime una cosa, Emiliano. ¿Alguna vez me amaste realmente, o siempre fui solo una fuente de dinero para ti? Su respuesta me destrozó completamente el corazón. Te amé cuando era niño porque no conocía nada mejor. Pero desde que crecí y entendí el valor real del dinero, te he visto principalmente como mi herencia anticipada. Lo siento si eso te lastima, pero al menos ahora soy honesto contigo. En ese momento, alguien tocó a la puerta de mi oficina. Adelante, dije sin apartar los ojos de mi hijo. Para mi sorpresa, entró Virginia, la exesposa de Emiliano, acompañada de Adrián. Hola, Dolores, me saludó Virginia con expresión sombría. Adrián me contactó ayer. Al parecer, tenemos un problema en común con Emiliano. La confusión en el rostro de mi hijo era evidente. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Emiliano con voz áspera. Virginia lo miró con desprecio antes de responder. Vine a contarle a tu madre sobre los documentos que falsificaste con mi firma para establecer esa empresa fantasma. Aparentemente, me has estado usando como testaferro sin mi conocimiento. También falsificó documentos de divorcio que nunca fueron procesados legalmente, añadió Adrián. Técnicamente, Emiliano todavía está casado con Virginia, lo que significa que ella tiene derechos legales sobre cualquier activo que él haya adquirido fraudulentamente. La expresión de Emiliano cambió de arrogancia a pánico absoluto. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos, y finalmente comenzaba a entender que había subestimado gravemente a todas las mujeres en su vida. Esto es imposible, murmuró más para sí mismo que para nosotros. Yo controlaba todos los aspectos del plan. No puede estar saliendo mal. El problema, hijo, le dije con una voz que destilaba decepción y frialdad, es que subestimaste la inteligencia de las mujeres que te rodeaban. Creíste que éramos todas víctimas fáciles de tu manipulación. Virginia se acercó al escritorio y colocó una carpeta adicional sobre la mesa. También hay algo más que debes saber, Dolores. Emiliano no ha estado trabajando solo en esto. Tiene una cómplice, su novia actual, una mujer llamada Carmen que conoce todos los detalles de su plan. La revelación de que había más personas involucradas en la conspiración contra mí fue la gota que derramó el vaso. Mi hijo no solo me había traicionado, sino que había reclutado a otros para ayudarlo a destruirme. La revelación sobre Carmen y la existencia de más cómplices me golpeó como un tsunami emocional. No solo había criado a un hijo capaz de traicionarme, sino que además había reclutado a otros para ejecutar su plan diabólico. Virginia continuó explicando los detalles que había descubierto. Carmen trabaja en un banco diferente al tuyo, explicó Virginia mientras abría su carpeta. Ella fue quien ayudó a Emiliano a establecer las cuentas offshore y quien le proporcionó información sobre cómo crear estructuras corporativas falsas. Aparentemente, han estado planificando esto durante más de un año. Adrián agregó información adicional que había descubierto durante su investigación. Carmen Delgado, de 32 años, especialista en finanzas corporativas. Tiene antecedentes por fraude menor hace 5 años, pero logró mantener su licencia bancaria. Ella y Emiliano han estado moviendo dinero a través de al menos 4 instituciones financieras diferentes. ¿Cuánto dinero exactamente?, pregunté sintiendo como mi mundo se desplomaba aún más.
Basándome en lo que hemos podido rastrear hasta ahora, respondió Adrián consultando sus notas, aproximadamente $800,000 han sido desviados de diversas cuentas de tu empresa durante el último año y medio. $800,000. Casi $1,000,000 robados por mi propio hijo mientras yo creía que estaba formándolo como mi sucesor legítimo. La magnitud de la traición superaba todo lo que había imaginado en mis peores pesadillas. Emiliano había permanecido en silencio durante estas revelaciones, pero finalmente explotó. «Ustedes no entienden nada», gritó poniéndose de pie abruptamente. «Esa empresa debería ser mía por derecho. He trabajado allí durante años sin recibir el reconocimiento que merezco. Mi madre nunca me ha valorado realmente». «Sin reconocimiento», repliqué sintiendo como mi propia voz se elevaba. «Te pagué un salario ejecutivo desde que empezaste a trabajar, te di acceso a cuentas importantes, te incluí en todas las decisiones estratégicas. ¿Qué más reconocimiento querías?» «Quería el control total», rugió revelando finalmente su verdadera naturaleza. «Quería que me respetaran como el verdadero líder de la empresa, no como el hijito de la jefa. Todos nuestros empleados, todos nuestros clientes, me ven como tu sombra, no como un empresario independiente». «Porque eso es exactamente lo que eres», le dije con frialdad glacial. «Sin mi empresa, sin mi dinero, sin mi reputación, no eres nada más que un hombre de 38 años con delirios de grandeza y una incapacidad total para construir algo por ti mismo». Mi respuesta lo enfureció aún más. «Ya veremos quién no es nada», gritó dirigiéndose hacia la puerta. «Esta conversación no ha terminado. Tengo cartas que ustedes ni siquiera conocen». Salió de la oficina azotando la puerta con tanta fuerza que los cuadros en las paredes temblaron. Virginia, Adrián y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, procesando la intensidad de la confrontación. Finalmente, Virginia rompió el silencio. «Dolores, creo que debes saber algo más. Emiliano me comentó una vez que si su plan no funcionaba, tenía una opción nuclear para conseguir lo que quería». «¿Qué tipo de opción nuclear?», pregunté sintiendo un escalofrío de terror. No me dio detalles específicos, pero mencionó algo sobre documentos que podrían arruinar la reputación de la empresa y forzarte a negociar con él. Adrián se incorporó inmediatamente. «Podría estar hablando de chantaje corporativo. Si ha estado documentando conversaciones o creando evidencia falsa de irregularidades en la empresa, podría amenazar con hacerla pública para dañar tu reputación. O peor aún», añadió Virginia con expresión preocupada, «podría estar planeando crear algún escándalo financiero falso que obligue a las autoridades a intervenir en la empresa. He visto casos donde los hijos traicioneros llegan a extremos increíbles para conseguir lo que quieren». La posibilidad de que Emiliano pudiera dañar la reputación de mi empresa, construida durante 4 décadas de trabajo honesto, me aterrorizó más que cualquier pérdida financiera. Mi nombre y mi integridad eran más valiosos que cualquier cantidad de dinero. «Tenemos que actuar inmediatamente», declaré con determinación renovada. «Si Emiliano quiere jugar sucio, descubrirá que su madre puede ser mucho más estratégica de lo que imagina». Adrián abrió su maletín y sacó varios documentos que había preparado previamente. «Dolores, anoche terminé de procesar todas las transferencias de activos que discutimos. A partir de este momento, Emiliano ya no tiene acceso legal a ninguna de tus cuentas principales o propiedades importantes». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Virginia con curiosidad. «Significa», expliqué sintiendo una satisfacción fría y calculada, «que cuando mi hijo presente sus documentos fraudulentos para reclamar mi empresa, descubrirá que estaba tratando de robar algo que ya no existe bajo la estructura legal que él conocía. Transferí todos mis activos principales a fideicomisos de protección, cambié la estructura corporativa de la empresa y moví las cuentas más importantes a instituciones donde él no tiene acceso. Básicamente, su plan se basaba en robar algo que ya no está donde él pensaba que estaría». Virginia sonrió por primera vez en toda la conversación. «Es poéticamente justo. Él pensó que te estaba engañando, pero tú lo engañaste a él primero». «Pero hay algo más», continuó Adrián con expresión seria. «Basándome en las amenazas que acaba de hacer, creo que deberíamos contactar a las autoridades. El fraude bancario, la falsificación de documentos y el robo de fondos corporativos son delitos graves que podrían resultar en cargos criminales». La idea de ver a mi propio hijo enfrentando cargos criminales me desgarró el corazón, pero sabía que no tenía otra opción.
Había cruzado una línea que no podía ignorar, no solo como empresaria, sino como ciudadana responsable. Hazlo, le dije a Adrián con voz firme pero triste. Presenta toda la evidencia a las autoridades correspondientes. Si Emiliano eligió convertirse en un criminal, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa tarde, mientras Adrián se encargaba de los aspectos legales y Virginia organizaba su propia denuncia por falsificación de documentos, me quedé sola en mi oficina reflexionando sobre cómo había llegado a este punto. En 24 horas, había pasado de ser una madre orgullosa a ser la víctima principal de una conspiración criminal encabezada por mi propio hijo. Una semana después, mi predicción se cumplió exactamente como había planeado. Emiliano llegó a mi oficina esa mañana con una sonrisa triunfante y una carpeta llena de documentos legales. Pero esta vez no venía solo, lo acompañaba un abogado que claramente desconocía la verdadera situación. «Buenos días, mamá», me dijo con una seguridad que me resultó casi cómica considerando lo que estaba a punto de descubrir. «Lamento informarte que he decidido ejercer mis derechos legales sobre la empresa. Aquí tienes la documentación que demuestra que ahora tengo control mayoritario de todas las operaciones». Su abogado, un hombre nervioso de unos 50 años, colocó los documentos sobre mi escritorio con expresión incómoda. Era evidente que había aceptado el caso sin investigar completamente los antecedentes, probablemente atraído por los honorarios que Emiliano le había prometido. «Muy interesante», respondí manteniendo una calma que sorprendió a ambos. «¿Y exactamente qué empresa crees que estás reclamando?». La confusión que apareció en el rostro de Emiliano fue deliciosa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con la primera nota de incertidumbre que había mostrado en días. Tomé mi teléfono y marqué el número de Adrián. «Adrián, ¿podrías venir a mi oficina? Tenemos visitas que necesitan una educación legal». Cuando Adrián entró 5 minutos después, traía consigo una carpeta mucho más gruesa que la de Emiliano. «Buenos días», saludó cordialmente al abogado de mi hijo. «Supongo que vienen a presentar una reclamación sobre los activos de Industrias Dolores Textiles». «Exactamente», respondió el abogado de Emiliano con renovada confianza. «Tenemos documentación legal que establece que mi cliente ahora tiene control mayoritario de la empresa». Adrián sonrió de una manera que no auguraba nada bueno para ellos. «Me temo que hay un pequeño problema con esa reclamación», dijo Adrián abriendo su carpeta. «La empresa que ustedes están tratando de reclamar ya no existe bajo esa estructura legal. Fue disuelta voluntariamente hace una semana». El color se desvaneció del rostro de Emiliano. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. «Significa», expliqué con satisfacción fría, «que mientras tú planeabas robarme, yo estaba reorganizando completamente mi patrimonio. Todos los activos de la empresa original han sido transferidos a una nueva corporación donde tú no tienes ningún derecho legal», continuó Adrián. «Las cuentas bancarias que conocías han sido cerradas y los fondos transferidos a instituciones donde no tienes acceso. Básicamente, estás tratando de reclamar algo que ya no existe». «Eso es imposible», gritó Emiliano poniéndose de pie violentamente. «No puedes hacer eso. Esos activos me pertenecen por derecho». Su abogado parecía cada vez más incómodo al darse cuenta de que había sido engañado sobre la viabilidad del caso. «De hecho, sí puedo hacerlo», repliqué con tranquilidad absoluta. «Soy la única propietaria legal de todos esos activos, y tengo el derecho legal completo de reorganizar mi patrimonio como considere apropiado». Adrián agregó el golpe final. «Además, debo informarles que ayer presentamos cargos criminales contra Emiliano por fraude bancario, falsificación de documentos y robo de fondos corporativos. La policía financiera ya está investigando todas las transacciones fraudulentas». La expresión de pánico total en el rostro de mi hijo fue algo que jamás olvidaré. Durante 38 años lo había visto como mi niño, mi orgullo, mi legado. Pero en ese momento, solo vi a un criminal que había sido atrapado en su propia trampa. «Mamá, no puedes hacer esto», suplicó con una voz que de repente sonaba como la del niño asustado que había sido décadas atrás. «Soy tu hijo. Somos familia». Su desesperación era palpable, pero ya era demasiado tarde para apelaciones emocionales. «Fuiste mi hijo hasta que decidiste convertirte en mi enemigo», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Un hijo verdadero jamás habría intentado destruir a su madre. Tú elegiste ser un extraño que casualmente comparte mi sangre».
Su abogado se disculpó apresuradamente y salió de la oficina, claramente queriendo distanciarse de un caso que se había convertido en un desastre legal. Emiliano se quedó solo, enfrentando las consecuencias de su traición. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?, preguntó con voz quebrada. Adrián consultó sus notas antes de responder. Enfrentas cargos que podrían resultar en 5 a 10 años de prisión, dependiendo de cuánto dinero robaste exactamente y cuántos documentos falsificaste. También tienes que devolver todos los fondos que desviaste fraudulentamente, agregué. Carmen ya fue arrestada esta mañana y está colaborando con las autoridades. Aparentemente, no tenía la misma lealtad hacia ti que tú creías. La traición de su cómplice fue el golpe final que quebró completamente su espíritu. Se desplomó en la silla, finalmente entendiendo que su plan perfecto se había convertido en su destrucción total. 6 meses después, estoy sentada en mi nuevo jardín, en mi nueva casa, tomando café con Raquel. Emiliano fue sentenciado a 8 años de prisión y restitución completa de los fondos robados. La empresa se ha reestructurado completamente y ahora tiene nuevos gerentes de confianza que verdaderamente valoran la integridad. ¿Alguna vez lo extrañas?, me pregunta Raquel mientras observamos las rosas que he plantado. Extraño al niño que fue, respondo honestamente. Pero no lamento haber protegido lo que construí con tanto sacrificio. Virginia se ha convertido en una buena amiga, y ocasionalmente almorzamos juntas. Ambas aprendimos que a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Pero también aprendimos que las mujeres subestimadas pueden ser increíblemente poderosas cuando deciden protegerse. ¿Y el futuro?, pregunta Raquel. ¿Qué planes tienes ahora? Sonrío mientras contemplo mi nueva realidad. Por primera vez en décadas, mis planes son solo míos. Nadie está tramando robarlos, nadie está fingiendo amarme para conseguir mi dinero. Hoy estoy sola, admito tomando un sorbo de mi café. Pero por primera vez en años, estoy completamente en paz. 3 años han pasado desde aquella confrontación que cambió mi vida para siempre. Esta mañana de domingo me desperté en mi nueva casa, una hermosa propiedad con vista al mar que compré después de vender la antigua residencia familiar. Cada amanecer aquí representa un nuevo comienzo, libre de los recuerdos dolorosos que manchaban mi hogar anterior. Mi rutina matutina incluye un café en la terraza mientras leo los periódicos financieros. La nueva empresa, que rebauticé como Renacimiento Textil, ha crecido un 30% en los últimos 2 años. Tengo nuevos socios, gente joven con ideas frescas y, lo más importante, con valores sólidos que he verificado meticulosamente antes de confiar en ellos. Cecilia, mi fiel secretaria, decidió jubilarse el año pasado, pero mantenemos contacto regular. Señora Dolores, me dijo en su fiesta de despedida, usted me enseñó que la lealtad verdadera siempre es recompensada. Le otorgué una pensión generosa que le permite vivir cómodamente, porque durante 15 años fue más que una empleada, fue una aliada incondicional. El proceso legal contra Emiliano concluyó hace 1 año. Cumplió 3 años de sus 8 años de sentencia antes de que le otorgaran libertad condicional por buen comportamiento. No hemos hablado desde el día del juicio, cuando me miró desde el banquillo de los acusados con una mezcla de odio y arrepentimiento que aún me persigue en algunos sueños. Virginia se convirtió en una amiga cercana e invaluable. Su experiencia con la traición de Emiliano nos unió de una manera que nunca habría esperado. Almorzamos cada 15 días en un pequeño restaurante junto al mar, compartiendo historias de nuestras nuevas vidas y reflexionando sobre las lecciones aprendidas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me comentó la semana pasada mientras comíamos paella. No extraño para nada mi vida anterior. Todas esas mentiras, toda esa tensión constante de vivir con alguien en quien no podía confiar realmente. Yo entendía perfectamente lo que quería decir. Adrián sigue siendo mi abogado y se ha convertido en uno de mis consejeros más confiables. Su manejo profesional de toda la crisis legal no solo me salvó financieramente, sino que me devolvió la fe en que aún existen personas íntegras en este mundo. El mes pasado le otorgué un bono especial que le permitirá comprar la casa de sus sueños. Mi nueva vida social es más rica de lo que había sido en años. Me uní a un club de lectura donde conocí a mujeres fascinantes con historias similares de reinvención personal después de los 60 años. También tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo durante mis años de construcción empresarial. Los jueves por la noche, Raquel y yo seguimos nuestra tradición de cartas,
pero ahora incluimos a 3 nuevas amigas que se han vuelto parte integral de mi círculo social. Estas mujeres me han demostrado que la familia que eliges puede ser más valiosa que la familia biológica que te decepciona. El tema de Emiliano rara vez surge en nuestras conversaciones, pero cuando alguien pregunta, respondo honestamente: tuve un hijo que eligió ser mi enemigo. Ahora tengo una vida donde esa traición ya no define mi felicidad. Es una respuesta que ha tomado años perfeccionar, pero que finalmente refleja mi paz interior. Económicamente, mi situación es mejor de lo que jamás había sido. La reorganización de mis activos no solo los protegió de la traición de Emiliano, sino que los hizo más productivos. Mis inversiones diversificadas me han dado una seguridad financiera que me permite ser generosa con causas benéficas y amigos necesitados sin preocuparme por mi propio futuro. El año pasado establecí una fundación para ayudar a mujeres empresarias mayores que han sido víctimas de fraude familiar. Es sorprendente cuántas historias similares a la mía existen. Muchas mujeres han construido patrimonios importantes solo para descubrir que sus propios hijos o familiares los consideran simples fuentes de riqueza fácil. Mi trabajo con la fundación me ha dado un propósito renovado. Cada mujer que ayudamos a proteger sus activos o a recuperarse de una traición familiar me recuerda por qué fue importante luchar por mi propia dignidad. He aprendido que mi experiencia, por dolorosa que fuera, puede ser útil para proteger a otras. Los fines de semana los dedico a mi jardín, que se ha convertido en mi santuario personal. Cultivo rosas, geranios y una nueva variedad de orquídeas que requieren cuidado delicado pero recompensan con belleza extraordinaria. Es una metáfora perfecta para mi nueva vida. Requiere atención cuidadosa, pero florece magníficamente cuando se le da el ambiente adecuado. A veces, cuando estoy trabajando entre las flores, reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia me enseñó. Aprendí que el amor incondicional mal dirigido puede ser destructivo tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Aprendí que la confianza debe ganarse continuamente, no otorgarse automáticamente por lazos familiares. También aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reconstruir, para empezar de nuevo. A los 71 años, tengo más energía y optimismo de los que había tenido en la década anterior. La traición de Emiliano, paradójicamente, me liberó de expectativas y obligaciones que me habían limitado durante años. Raquel me preguntó recientemente si alguna vez consideraría perdonar a Emiliano si él se acercara con un arrepentimiento genuino. Es una pregunta compleja que he considerado muchas veces. Creo que podría perdonar al niño que fue, pero sería muy difícil confiar nuevamente en el hombre que eligió convertirse. El perdón es para mi propia paz, le expliqué. Pero la confianza se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Y francamente, ya no tengo tiempo ni energía para invertir en relaciones que requieren vigilancia constante. Esta tarde, mientras escribo estos pensamientos en mi diario, observo el atardecer desde mi terraza. El océano se extiende infinitamente ante mí, recordándome que la vida continúa fluyendo sin importar las traiciones del pasado. Mañana comenzará una nueva semana llena de posibilidades que son completamente mías. En mi mesa de noche tengo una fotografía nueva, Raquel, Virginia y yo en nuestro último viaje juntas a Europa. Somos 3 mujeres que sobrevivimos a traiciones devastadoras y emergimos más fuertes y más sabias. Esa imagen representa mi verdadera familia ahora. Hoy puedo decir honestamente que estoy en paz conmigo misma y con las decisiones que tomé. Protegí lo que construí, defendí mi dignidad, y creé una nueva vida que refleja mis valores verdaderos.